de las asignaturas en colocar efectivamente una nota. Nosotros lo que estamos haciendo es a través del trabajo en Classroom, colocar la respectiva nota. ¿Ya? Denme un segundito porque les iba a comentar que tengo un problema de internet, así que denme un segundito para poder solucionarlo y vengo al tiro, ¿ya? Ahí volví. ¿Se me escucha bien? Fuerte y claro. Bien. Ya, bien. Entonces les estoy contando que estamos poniendo notas. Yo tengo mis notas según lo que ustedes han hecho en la plataforma, ¿ya? Y obviamente que ingresan o no a la clase por Zoom, pero principalmente lo que se ha hecho por Classroom, porque realmente hay veces que hay gente que no puede entrar o tiene problema de conexión, etc. Entonces, importante que estamos colocando notas. La verdad es que yo he dejado un poco de lado lo que sería como la responsabilidad de entregar a tiempo. Yo les había dicho que en realidad eso no era como mi principal objetivo de las actividades, sino que ustedes lograran entender lo que se va haciendo. Entonces, por ahora eso no está considerado dentro de las notas. Hay varios de ustedes que en estos momentos tendrían el porcentaje necesario para tener un 7, ¿ya? Si viene, por ejemplo, si cerráramos hoy día, así como habría muchos con una nota mala, hay varios que tienen un 7. Entonces, según el criterio que estableció el colegio, por lo tanto, importante que se traten de ir colocando el día, porque la nota va a venir, ya va a venir, es inminente. Las asignaturas que no tengan nota, porque igual se está pidiendo privilegiar asignaturas como lenguaje, matemática, lo de siempre. Sin embargo, no significa que, no sé, si física no se coloca la nota, no significa que no va a tener alguna repercusión, ¿ya? Súper importante eso. Uh-huh. ¿A esas notas está aplicada el porcentaje de las clases de Zoom? Sí, está considerado dentro de la participación, digamos, el haber entrado, porque es cierto que uno debería considerar que hagan preguntas, que haya una interacción, pero obviamente a veces hemos hecho diferentes clases, a veces exponemos lo que se ha visto en los mismos videos, a veces revisamos actividades. Entonces, en realidad, más que nada que ustedes hayan podido asistir. Y si no han podido asistir, que ustedes me hayan indicado el por qué. Ya hay muchos que a veces no pueden y se entiende, pero también se toman el tiempo de decir, no puedo porque tengo un problema, tengo que hacer. No sé, cuando yo mandé un correo avisando que participaran de las actividades, hay una persona que me dijo, yo no puedo porque tengo horario de preu, etcétera. Me fueron dando sus diferentes excusas, entonces es importante esa retroalimentación que debe haber. Ya a veces no podemos participar, pero siempre debemos informar el por qué, ¿ya? Si cada uno quiere saber qué nota tendría hasta el momento, me escribe un correo y yo le informo, no hay problema, ¿ya? Y eso pues, chiquillos, o sea, comentarles que estuvimos viendo, bueno, yo subí 2 clases, la verdad es que estamos a puertas de terminar con estos temas que estamos revisando para pasar a la otra parte de la unidad, que es el estudio más específico de objetos como las estrellas y todo lo que involucra una estrella. Entonces, la primera parte de la unidad ya se está terminando, que era todo lo relacionado con
origen del universo y las teorías, ¿ya? Etcétera. Les voy a mostrar acá. Déjenme. Y ahora esto sería acá. Se ve lo que estoy mostrando, la diapositiva de una clase que subí la semana pasada. Ahora sí. Ya, chiquillos, voy a parar mi video, solo voy a dejar mi micrófono para poder no tener problemas de conexión, ¿ya? Entonces, ahí. Bueno, yo les subí la semana pasada en la clase 5 esta clase que en realidad, bueno, partía recordando un poco lo que es el Big Bang. Ustedes ya yo creo que lo tienen más que claro. Y qué cosas estaban relacionadas con el Big Bang, o qué evidencias teníamos acerca de este origen del universo que es el aceptado actualmente por la sociedad científica, ¿ya? Y teníamos estas evidencias que eran las 4 importantes y que cada una nos explicaba un poco de qué se trata el Big Bang, o lo apoyaba, ¿cierto? Diferentes elementos que dan cuenta de que podría haber ocurrido una explosión violenta como se ha establecido. Sin embargo, hay algunos problemas también, eso lo vimos en la clase. Para quienes no han visto la clase, esos problemas están relacionados con estos 3 temas importantes. Ya hay otros que estaban dentro del objetivo de buscar en la tarea, en la actividad de esta clase, pero los que yo sí mencionaba era acerca de la geometría del universo, el problema del horizonte y la edad de los cúmulos globulares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay un problema con la teoría del Big Bang respecto a cómo es el universo, cuál es la forma? Lo primero es que nosotros sabemos que las personas que estudian esta área, que es el origen del universo, utilizan herramientas matemáticas avanzadas. Para su conocimiento, chiquillos, la gente que estudia la parte de cosmología, que explica todos estos temas, son las personas más expertas en el área de la astronomía. Es decir, no cualquiera se hace cosmólogo. ¿Ya? Eso es súper importante. Van a ver que dentro del mundo de la cosmología, o de la astronomía, perdón, son muy pocas las personas que se dedican a esta área, precisamente porque la matemática que hay que manejar es demasiado compleja. ¿Ya? Entonces, por eso mismo también cuesta un poco establecer elementos que nos hablen del origen del universo, porque también tenemos pocas personas trabajando en ello, poca tecnología que nos ayuda a entender mejor. Con el nuevo telescopio, el GMT y el LT, que van a estar ubicados en el norte de Chile, alrededor del año 2024, ojalá, se espera poder entender mejor todo esto, ya la forma del universo, etc. Con la tecnología actual se ha podido llegar a la conclusión de que el universo es plano, ¿ya? Podría haber sido esférico, siempre y cuando hubiera habido un universo con mucha materia y energía, es decir, un universo muy denso. Podría haber sido hiperbólico si es que el universo fuera muy poco denso, es decir, con muy poca cantidad de energía y materia, pero y también podría haber sido plano, es decir, un equilibrio entre materia y energía, ¿ya? Y todo esto se define por el concepto de densidad crítica, ¿ya? Entonces puede ser una densidad mayor a 1, menor a 1 o 1. Sí, ahí dependiendo del tipo de universo que yo tenga. Entonces, el satélite WMAP nos ha permitido establecer que el universo tiene un equilibrio efectivamente. Sí, hay un equilibrio entre lo que es la materia y la energía, por lo tanto, la densidad crítica es menor a 1. Y por lo tanto, se dice que el universo es prácticamente plano, ¿ya? Sin embargo, si el universo está establecido que es plano por las observaciones de los satélites, hay un problema, porque se supone que en la teoría del Big Bang, como esto nace todo a partir de una singularidad, es decir, a partir de una singularidad que es el espacio donde estaba toda la masa concentrada, toda la energía concentrada.
Entonces la densidad actual difiere respecto a lo que debería haber habido en un principio. ¿Sí? Entonces en un principio tenemos una cierta cantidad de densidad, ahora tenemos otra y por lo tanto hay una diferencia que no se condice con lo que habría ocurrido en el Big Bang. ¿Ya? Y por lo tanto, esta diferencia realmente en la teoría a mí me dice que yo debería tener un universo esférico o con una cierta geometría curva, a lo mejor no necesariamente esférico, pero podría ser hiperbólico o podría ser ovalado, etc. Según lo del Big Bang, pero la observación a mí me dice que el universo es plano. Entonces hay una inconsistencia entre el Big Bang y la forma del universo actual, ¿ya? Ahora, otro problema son la edad de los cúmulos globulares, ¿ya? Que los cúmulos globulares son estructuras, agrupaciones con estrellas muy antiguas, ¿ya? Estrellas como por ejemplo las RR Lyrae. Estos cúmulos globulares forman parte o son parte de lo que es la parte más extrema de la galaxia, es decir, en el exterior de la galaxia los puntos más alejados están formados principalmente por cúmulos globulares. Y la edad que tienen ellos por las observaciones de las tecnologías me dicen que tienen 15.000 millones de años. Ya estas estrellas, según la observación, tendrían esa edad. Sin embargo, se ha dicho que la teoría del Big Bang dice que el universo se originó hace 13.700 millones de años. Por lo tanto, es imposible que tenga primero cúmulos globulares y que después tenga Big Bang, ¿cierto? Porque el Big Bang es el origen de todo. Entonces, obviamente, tenemos una nueva inconsistencia respecto a lo que plantea el Big Bang y lo que es la edad de los cúmulos globulares. La tecnología también ha permitido, sobre todo lo que son las mediciones actuales de, por ejemplo, el satélite Gaia, que es uno de los últimos satélites más importantes que se ha lanzado al espacio, ha establecido que la edad de los cúmulos globulares son alrededor de 14.000 o 13.800 millones de años, pero sigue siendo inconsistente aún con lo que plantea el Big Bang. Ya así que sigue siendo un problema que no se ha solucionado. Y tenemos el problema del horizonte, ¿ya? Es decir, una teoría que no explica por qué el universo es uniforme e isotrópico, ¿ya? Es decir, esto que vimos que decimos por las observaciones que el universo es homogéneo, que si miramos hacia un punto más lejano y más cercano, los puntos son iguales, pero esto no es explicado con la teoría del Big Bang y con lo que proponen las observaciones, ¿ya? Es decir, como en el universo tenemos diferentes regiones, nosotros no podemos establecer una causalidad entre ellas. Es decir, que la evolución que ocurrió entre ellas sea un proceso como sincrónico, ¿cierto? Primero ocurrió esto, después esto otro, y así poder decir que el universo es homogéneo hacia todos lados. Entonces hay una inconsistencia nuevamente que es lo que se le llama el problema del horizonte, simplemente porque si yo miro muy lejos, no puedo establecer esta relación entre lo que fue el Big Bang y que el universo sea isotrópico y homogéneo. ¿Ya? ¿Y quién soluciona esto? Además de otros temas, sería la teoría de la inflación, que fue algo que vimos la clase del día de ayer para quienes pudieron revisar. Entonces, bueno, importante mencionar que tal como les indicaba en un principio, estos problemas también surgen porque de todo lo que conocemos de nuestro universo, solamente el 5% corresponde a lo que es observable, ¿sí? Es decir, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, bien. Ya. Entonces, solo conocemos el 5%, es decir, todo lo que ustedes ven cuando ven un cielo estrellado maravilloso en el norte de Chile es el 5%, y pensando que hay otra parte que está en el otro hemisferio del mundo, pero es solo el 5%, lo visible. Entonces, es evidente que no vamos a poder entender ciertos temas del universo a menos que conozcamos de qué se trata la energía oscura o entendamos qué es la materia oscura. ¿Ya? Entonces es evidente que vamos a tener ciertos problemas que la teoría no nos va a poder ayudar, ¿ya? Y por otro lado, es importante mencionar que
nosotros hacemos, no es como hacer un experimento cuando uno mide la velocidad de un carrito o mide el tiempo con el cronómetro acá en la Tierra, ¿ya? No es que nosotros vayamos a, no sé, la galaxia Andrómeda y sepamos que es la mayor o que está compuesta de ciertos elementos, sino que hacemos estimaciones. Y eso también tiene asociado todo un error, de acuerdo a la tecnología que se va utilizando, a las observaciones que se van haciendo, es lo que nosotros vamos creyendo o se va estimando que es, pero no tenemos la posibilidad de tocarlo ni de medirlo con una regla. Es muy diferente este estudio, ¿ya? Es mucho más a través de predicciones más que de cosas hechas experimentalmente. Entonces también está ese problema. Hay que tenerlo en cuenta siempre que se establezcan teorías o ideas acerca del universo, ¿ya? Bueno, y en la clase 6 tocamos estos temas precisamente, ya estos temas que son complejos para el universo, que realmente a la fecha no tienen explicación, pero que forman parte de lo principal que nos explica el origen del universo y cómo se comportan los objetos, ¿ya? Esta es la clase de ayer y estos son los temas importantes que hoy en día se están trabajando. ¿Sí? De hecho, la tecnología apunta a entender la materia y la energía oscura. La teoría de la inflación nos ayuda a entender un poco estos problemas del Big Bang, complementa lo que es la teoría del Big Bang, ya súper importante. Y por otro lado, la física clásica ha dejado de ser importante en realidad lo que es la física actual, y hoy en día está todo lo relacionado con la física cuántica, hay un poco de física moderna, que realmente es la que la está llevando en el área científica. Entonces revisemos, por ejemplo, el caso de la materia oscura. ¿Ya? Se produce el descubrimiento de la materia oscura cuando los astrónomos comienzan a observar objetos en una galaxia espiral en los extremos. Ya empiezan a medir la velocidad que tienen estas estrellas y se dan cuenta que hay una diferencia entre lo medido y lo que se estimaba teóricamente. Y esta diferencia se representa acá en la curva, en este gráfico a la derecha. Es decir, la curva teórica es esta curva que va decayendo de manera exponencial, y lo que realmente se calcula es que hay una constante. Si en algún punto, a una cierta distancia del centro, los objetos mantienen la velocidad en ese punto que ellos están. ¿Sí? Me voy alejando, pero la velocidad se va manteniendo, y esto era totalmente inconsistente. Y por lo tanto, se dedican a calcular la masa estelar, ¿sí? La masa que observan de ese objeto. Y cuando la calculan, se da cuenta de que al calcular esa masa que producía esa mayor velocidad sobre la estrella extrema, hay una cantidad mayor de masa también de lo que se observa. Entonces hay una masa que está oculta, que yo no la veo, y que hace que estas estrellas se comporten de esa manera. Y por lo tanto, a eso le llaman masa o materia oscura. ¿Ya? Y lo que nosotros vemos actualmente de esa materia oscura son los efectos gravitacionales alrededor de los objetos que están, o los objetos que están contenidos en masas o materia oscura. No vemos directamente qué es lo que es, ni de qué está compuesta, no se sabe absolutamente casi nada, ¿ya? Porque realmente no hay tecnología que nos permita entender por ahora de qué se trata esta materia oscura, ¿ya? Pero de que existe, está y tiene sus efectos sobre los objetos visibles. Y tal como les indicaba, bueno, en la clase anterior y acá, aproximadamente el 21% corresponde a materia oscura. Y tenemos dos tipos. La bariónica o normal, que se cree que está formada principalmente por electrones, protones, y se cree que está asociada a objetos como estrellas de neutrones, agujeros negros, enanas marrones, entre otros, ¿ya? Pero principalmente estrellas de neutrones y agujeros negros. Y la materia oscura no bariónica, que es el misterio científico. Ya esa es la que es menos conocida,
pero se cree que estaría formada por partículas elementales de alta energía, ¿ya? Entonces acá yo les coloqué una imagen como para entender un poco esta idea de materia oscura, cuáles son sus efectos. Y esta es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble, ya de un cúmulo de galaxias donde la imagen es la misma, a la derecha y a la izquierda. Pero a la izquierda vemos un halo, ¿sí? O como un círculo aquí medio oscuro que genera las ciertas distorsiones en estas galaxias que están de fondo, en este cúmulo de galaxias. Y este mapa de materia oscura que está hacia acá se puede identificar con estos dos tipos de imágenes, ¿ya? Es importante acá que estamos viendo un mapa de un mismo lugar, es solamente para ver los efectos de la materia oscura en este cúmulo. Tenemos también la energía oscura, que está presente en esos espacios vacíos o espacios que creemos que no hay nada. Es ahí en donde se encuentra la energía oscura, ¿ya? Y eso es lo que representa al menos el 75% de todo el universo. Y por otro lado, es importante que, entender que las últimas observaciones dirían que es la energía oscura la responsable de la expansión acelerada del universo, algo que mencionamos en un principio, y obviamente no se sabe nada más. Ya son puras estimaciones, lo que se ha logrado establecer hasta el momento, con lo poco que se conoce, ¿ya? Por otro lado, tenemos la teoría de la inflación. Ya estamos hablando de una idea que complementa la teoría del Big Bang, porque usamos el mismo esquema, pero que nos habla sobre una evolución muy rápida que tuvo el universo, que de hecho duró 10 elevado a menos 33 segundos, o sea, algo muy rápido, y que estaría asociada a lo que es la liberación de energía después del tiempo de Planck. Recordar que el origen del universo parte con la teoría del Big Bang, ocurre el Big Bang y parte el tiempo de Planck, que dura 10 elevado a menos 43 segundos. Después de esto habría esta expansión o inflación que dura este tiempo y que nos habla sobre una sobrepresión que no actúa sobre la materia, sino que en el espacio-tiempo, ya permitiendo que este se expandiera de manera muy rápida. Y obviamente esto ocurre a una velocidad mayor a la de la luz, porque recordar que la teoría de la relatividad especial está asociada a la cantidad de materia asociada a una energía. En este caso lo que estamos haciendo es que el espacio-tiempo, que es la geometría del universo, es la que se expande, no la materia que había en ese momento. Porque de hecho en ese momento, justo en ese instante de tiempo, no habían núcleos atómicos, por lo tanto no podíamos hablar de materia, sino que solamente de cómo era el espacio en ese instante, la forma de este. Y ahí acá vemos un esquema que ha sido estudiado por el satélite WMAP, que fue uno también de los que estableció un mapa sobre la radiación cósmica de fondo, en donde nos muestra las etapas donde estaría la inflación. Entonces, se habría generado la inflación, después lo que nosotros observamos hasta el momento con los satélites, la radiación cósmica de fondo, que es la evidencia de que hubo una expansión violenta. Después está la edad oscura, que es una etapa en donde todavía las estrellas no se formaban, no había elementos visibles, y ya después de unos años las primeras estrellas que después se unen gravitacionalmente para formar galaxias, y finalmente la expansión acelerada por la energía oscura, que nos da la edad aproximada actual de 13.700 millones de años del universo, ¿ya? Entonces acá vamos incluyendo más elementos que nos permiten nuevamente reafirmar esta edad estimada del universo. Y de hecho actualmente el satélite Gaia, que ha establecido más elementos para poder entender esto, nos da una edad muy similar del universo. Acá vemos, por ejemplo, entonces las etapas de lo que les decía, ya un poco más elaborado, más que nada para entender que de la radiación cósmica de fondo, lo que nosotros observamos actualmente es la luz, es la radiación que nos llega en microondas. Y en el caso de la inflación, ¿cómo se determina esta teoría de la inflación? A través de las ondas gravitacionales, ¿ya? Y las ondas gravitacionales son detectadas por interferómetros. De hecho, el primero que las detecta es LIGO, ¿ya? Y gracias a ese interferómetro es que se determina que es lo que había propuesto Einstein en el año 1900 aprox,
era realmente, eso teórico realmente existe. Entonces es súper relevante ese trabajo. Y bueno, otras líneas de investigación, yo creo que las personas que a veces ven documentales las han escuchado. Sí, una de ellas es la teoría de la supergravedad, en donde se trabaja a escala subatómica, donde se plantean más de 4 dimensiones espaciales. Ya nosotros trabajamos en 3 dimensiones generalmente, acá se establecerían muchas más dimensiones espaciales, ¿ya? Y por otro lado, está la de las supercuerdas, teorías de cuerda, donde se cree que estas partículas subatómicas serían como pequeñas cuerdas vibrando, y que como sabemos que las cuerdas vibran en diferentes modos, por lo tanto tenemos diferentes partículas, ¿sí? Entonces todo el universo serían diferentes modos vibrando, todo lo que conocemos. Y tenemos también los multiversos, que, bueno, yo les comentaba en el video que estos multiversos estarían unidos por los agujeros de gusano, que actualmente son elementos teóricos, pero que apuntan a decir que si logramos abrir un agujero de gusano podemos conectar 2 universos distintos. ¿Ya? Estamos viviendo en un universo y a paralelo al de nosotros hay infinitos más. ¿Ya? Y eso era la clase de ayer, chicos.